José dijo sí, es el título del mensaje para nosotros hoy. Entonces, ¿ya tienes tu Biblia? Te pido que si tienes tu Biblia ahí, vayas entonces a Mateo 1, verso 18. Requiero que tengas una pluma o un bolígrafo o un highlighter o algo para poder resaltar palabras. Queremos que vayas apuntando referencias, textos, citas bíblicas o pasajes bíblicos o el número de la referencia. Todo aquello que el Señor te vaya hablando, puedes hacer notas. Vamos a ver mucho cómo el año que entra, en 2024, a partir de enero, vamos a ver cómo Mateo nos va a ir hablando del reino de Dios. Vamos a ver cómo Mateo nos va a ir mencionando mucha cita del Antiguo Testamento. Vamos a ver profecía. Y es importante que tú vayas haciendo notas de eso. Así que es un buen recordatorio para ti y para mí de que debemos de apuntarlo. Mateo, veíamos la semana pasada, escribe el Evangelio como judío para los judíos. La semana pasada veíamos que él quiere presentarle a los judíos a Jesucristo como rey y que sepan que Jesús es el rey que ha sido profetizado desde el principio del Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis Dios ha apuntado que Jesús es el Salvador. Así que esto hay que irlo reportando y veremos mucho cómo habla del reino de los cielos. Es algo de lo que quiero que cada vez que vea reino de los cielos lo subrayes. La palabra reino en el Nuevo Testamento es una palabra griega y esa palabra griega de reino es la palabra basileia. La palabra basileia, con B de bueno, es la palabra que denota en su significado gobierno o autoridad. Cuando Mateo habla del reino, está hablando del gobierno y de la autoridad de Dios en nosotros. Es importante, es muy importante. Cada vez que veamos reino tenemos que subrayarlo, porque vamos a ver después, cuando nos alejemos y veamos en la palabra todas las veces que habla del reino de Dios, todas las veces que cita el Antiguo Testamento, va a ser sentido para ti. Porque el reino de Dios en realidad va a ser algo que presenta muy claramente Mateo. Ahora, ¿qué es a la autoridad y el gobierno de Dios? Algo que la Biblia dice desde el principio. Cuando tú lees Génesis 1, tú ves cómo es que en verdad Dios se presenta en Génesis 1 como Elohim, que es el creador. Y en el capítulo 2 se presenta como Jehová Elohim, que es el gobernador, el soberano Dios, el autor, de donde viene la palabra autoridad, el autor de nuestra vida, Dios, y se presenta así a Adán y Eva. El problema está en el capítulo 3, que Satanás viene muy astuto y muy sutil a hablarle a Eva solamente de Dios y le quita la palabra Jehová. Por ende le quita la autoridad a Dios y Eva compra esa mentira de que podemos vivir solamente creyendo en Dios y eso es meramente religión. Tú y yo tenemos que vivir no solamente creyendo en Dios, pero dejando que Dios sea nuestro Señor y autoridad. Y la mentira de Satanás a Eva fue que tú puedes vivir como Dios sin consecuencia. Y es que tú no eres Dios. Ni tu vida es tuya, ni tu entorno es tu reino. Y esa es una mentira. Así es que Mateo va a presentar al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y eso es importante. Así que Mateo, vamos a estudiarlo muy claro y vamos a ver cómo nos presenta a el rey. Entonces leemos juntos tú y yo versos 18 y 19 y después oramos para venir a nuestro estudio, para lo cual quisiera pedirte si te pones de pie para poder en una actitud reverente leer la escritura y orar a nuestro Señor. ¿Estás en Mateo 1 conmigo? Verso 18 leemos juntos y dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre, María, comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Padre amado, te damos las gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar hoy, porque queremos conocer tu plan,
Y queremos entrar en tal profundidad que veamos cosas que no habíamos visto antes para poder entender que tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Danos tu Espíritu Santo que nos hable, que revele tu verdad a nuestro corazón y abre nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley. Sé tú esta noche, Señor, con nosotros y háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Mateo, vamos a ver a Mateo narrando desde un ángulo, y lo vimos la semana pasada y no lo vamos a tocar ahora, pero vamos a ver a Lucas en otro ángulo. Juan y Marcos no nos van a hablar del nacimiento, pero Mateo nos va a hablar de un ángulo, y de hecho Lucas nos va a hablar de otro, y Lucas va con detalle a hablarle a María de lo que Dios va a hacer. Y le da detalle, y incluso Lucas nombra el nombre Gabriel. Incluso yo pienso que Lucas, que investiga todo, habrá tenido una conversación con María y habrá tenido toda esta referencia, y la realidad es que va mucho en detalle, mientras que Mateo nos está dejando ver un panorama, y en la narrativa es: María está embarazada. Y aquí sucede algo interesante, y quiero que lo veas porque en el verso 18 dice, estando María, y ponle cuidado, tiene una palabra que quiero que subrayes, dice comprometida. Esta palabra comprometida es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos la semana pasada, y lo reitero hoy, el contexto en la Biblia lo reina todo, porque debemos de ver en dónde está posicionada esta parte de la historia, tanto en la historia como en la literatura. Debemos de ver qué es lo que rodea al texto. Y lo que rodea el texto es interesante, porque aquí nos está dejando ver a un hombre y una mujer muy jóvenes, que están comprometidos y desposados. Ahora, ¿qué es esto en los tiempos de Jesús? ¿Cómo esto es que se daba? Y eso es lo que quiero que vayamos a ver un poquito en el contexto. Había en el matrimonio, o en un proceso que estaba marcado por dos áreas. La primera era el compromiso. Así que en el tiempo de Jesús había un compromiso, y en este compromiso en el cual estaba José y María había algo más. Los padres siempre son los que arreglaban el compromiso. Los papás del novio y de la novia se ponían de acuerdo y negociaban de cómo iba a ser esta unión. Entonces el papá del novio venía a hablar con el papá de la novia o con un representante que él enviara, y lo que venía era a decirle: ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos estén juntos? Y le ofrece una dote y le dice: quizá te doy 30 camellos, una extensión de terreno y 2 piezas de oro por tu hija. Cualquier cosa que iba a estar en la negociación, que pudiera ser como una dote para tenerla y proteger, porque una mujer que enviudaba o que era repudiada era totalmente complicado su modo de vida en ese tiempo, porque era despreciada, porque no tenía para salir adelante, porque no, y esto le iba a proteger. Entonces tenía que cuidar el padre de la novia todas esas áreas, y hacían una negociación que cuando eso se daba, entonces hacían un cambio de votos. Y este intercambio entre el novio y la novia, al hacer los votos, entonces se desposaban y el matrimonio empezaba a funcionar. Y era el esposo y la esposa. Que esa es la segunda parte del proceso. La primera era el compromiso, se negociaba, los papás lo arreglaban. Y la segunda parte del proceso era un acuerdo. Ahora, este acuerdo era interesante. Ahora era el compromiso, ahora es el matrimonio. Y después de que se daba este acuerdo, lo que sucedía era lo siguiente: el novio se iba y regresaba a casa del papá. Entre estos esposos no había relaciones sexuales todavía. Ellos no tenían intimidad, ellos no vivían juntos. Este hombre se salía y regresaba, y lo que sucedía es que este hombre empezaba a preparar en la casa del padre un lugar para la novia. Y tenían que pasar cerca de 10 a 12 meses donde el novio separado preparaba un lugar para ella, y mientras de este lado pues ella también estaría reservándose y guardándose para él. Y pasaba el tiempo, él iba preparando todo esto, y cuando estaba listo, él lo que hacía es que él regresaba por la novia para llevarla con él y entonces hacer un festejo. Y la fiesta de matrimonio duraba 7 días. Hasta entonces, después de la fiesta de 7 días, es que se consumaba el matrimonio y podían tener intimidad, es decir, tenían relaciones sexuales. Ahora, si tú puedes ver esto, pues puedes ver
en este contexto una foto de lo que Jesús nos deja ver en Juan. En Juan 14, cuando Él se va a ir, Él dice a los discípulos: tú no tengas miedo, no se turbe tu corazón. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a preparar una. Y cuando ya esté lista, voy a venir por ti para llevarte conmigo, para que donde yo esté, tú también estés. ¿Y sabes qué? Eso es lo que somos nosotros. Nosotros, la iglesia, ¿quién es? Es la novia. Nosotros estamos en esta etapa de compromiso. La iglesia un día se va a encontrar con su novio, el esposo, con Jesús, que viene por la iglesia y nos va a llevar a casa del Padre por siempre, y habrá un banquete de bodas y habrá por toda la eternidad de verdad esta unión. Ahora, cuando tú lo ves aquí, pues es muy rico ver el compromiso, y en ese momento es en el que se encuentra José, preparando el lugar para la novia, y no ha venido por ella, y es que está en este compás de espera en el compromiso y se entera que está embarazada. Entonces José, el verso 19 dice que era un hombre justo y no la denuncia, pero se está debatiendo. José, tú puedes imaginar qué estaría pensando, qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Estaba bien. ¿Qué hice yo? ¿En qué fallé? ¿Cómo fue? María ni siquiera vino a hablar conmigo. Ella nunca me dijo nada. Ella no me explicó nada. ¿Qué hago? Y él sabe que si la denuncia públicamente, la ley en el tiempo de Jesús remite a Deuteronomio 22, que dice que si se sabía que ella ya no era virgen en la noche de bodas, ella tenía, la verdad, la posibilidad de que fuese apedrada hasta morir. Y José, un hombre justo, dice: yo no quiero llevarlo hasta allá. Yo no quiero ponerla públicamente y exponerla para que ella sea lapidada, apedreada hasta morir. Y su corazón, lleno de compasión, da cuenta de lo que está pasando. ¿Puedes ver cuán importante es la pureza en el matrimonio para el Señor? ¿Puedes ver cuán importante es la fidelidad en el matrimonio? Y José, un hombre justo, está debatiendo, se está pensando, él no sabe qué hacer. Tú y yo sabemos, porque tenemos la escritura y vamos leyendo y sabemos lo que ocurre adelante, y porque lo sabemos, de repente estamos así tranquilos. ¿Te puedes imaginar ese momento, José en el cuarto, de un lado para otro, diciendo: ¿qué fue? ¿Qué hago? ¿Será que no la quiero denunciar? Lo que debo hacer quizá es simplemente separarme y que nadie se entere. ¿No fue? ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo se atrevió? No quiero hacer daño. Y solo imagínate lo que estaría pensando es José. Y ponte en un momento en que lo que acabamos de leer es que sabemos, porque la narrativa de Mateo nos dice que el Espíritu Santo fue el que intervino, pero eso no lo sabe todavía José. María todavía quizá tampoco, para el tiempo que lo estamos leyendo. Imagínate a María, reconociéndose María como una joven. María era una adolescente. María era literalmente una muchachita muy joven. José un poquito mayor que ella, pero los dos eran jóvenes. Y ella dice: yo soy joven y soy virgen y estoy embarazada. ¿Cómo eso es posible? Y está María en eso. Imagínate María, ¿qué va a pensar mis papás? O sea, ¿qué va a decir la gente cuando me vean? ¿De qué manera me van a tachar? ¿O me van a señalar? ¿O mi vida, sí, ya sé, mi vida está en riesgo? Y corte directo al cuarto de José. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y José, pues imagínate José, ¿qué voy a hacer? De verdad no sé. Y José, dice la Biblia, que es un hombre justo. No la quiere exponer a vergüenza, de manera que solamente tiene dos cosas por hacer, nada más. De las dos cosas que tiene por hacer, tiene que tomar una decisión, y una es avergonzarla en público, sabiendo la consecuencia para María de eso, y la otra es divorciarse secretamente, es decir, separarse, repudiarla, dejarla, separarse. Y él decide hacer lo segundo. Toma él en su mente y dice: yo creo que me voy a abrir y voy a hacerlo de manera secreta. José tiene un plan para su vida, pero Dios tiene un plan para José. Así es que Dios va a entrar en un plan diferente. Dios va a meterse ahí en la ecuación y va a entrar, y dice el ángel que le dijo: hijo de David.
José, hijo de David. Y con hijo de David lo que le está recordando es cuál es tu linaje. Tú vienes de un plan que Dios ha tenido, hijo de David, de donde vendrá el rey. Y ahí le habla y le dice, ella concebirá. Y me encanta la impactante noticia y dice, es del Espíritu Santo. Y el nacimiento virginal, tú y yo lo conocemos, pero para ese tiempo y estos dos jóvenes era así como de, ¿qué es esto? Pero el ángel de Dios le dice a José, acéptala. Y le dice por sueños, no la dejes. Le dice, tómala por esposa. El bebé que está esperando es del Espíritu Santo, es decir, el Hijo de Dios. Y le dice, me encanta porque le pone un nombre. Le dice, tú vas a ser el padre adoptivo y le pondrás a este hijo por nombre Jesús. Y dice el verso 20, leamos 20 y 21 juntos, en este gran anuncio, mientras José está pensando estas cosas, se le aparece en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, mira que dice, no temas a recibir, dice, a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él, y aquí está el job description de Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el sueño revelado por el ángel del Señor. Y lo que quiero es que hoy veamos en 4 sueños que vamos a ver. Vamos a ver 4 sueños, por eso vamos a tomar estas 2 partes, y vamos a ver 4 profecías. Y es impresionante, el primer sueño es este, el del verso 20, donde el ángel viene y le dice, cásate con María, no temas, tranquilo, no tiene que ver contigo, nadie la ha tocado, es la obra del Espíritu. Cásate con ella. Y este es el primer sueño. Y José dice sí. Así es que José obedece a lo que Dios le dice y José la toma por esposa y ya juntos ellos están por irse cuando viene un decreto de que tienen que ir y hacer un censo y este matrimonio o pareja tienen que ir a Belén, de donde era David, y ellos del linaje de David tienen que ir para Belén y van a hacer el censo allá y pasan meses y cuando llegan allá es que entonces viene el alumbramiento y entonces nacerá Jesús y eso les toma ahí. Pero lo que quiero decir solamente es esto. Esta porción del nacimiento de Jesús y los sabios de Oriente que llegan la vamos a ver la próxima semana. Pero el primer sueño es cásate con María, pero el segundo sueño ya en el capítulo 2, verso 13, dice, huye a Egipto. Escapa a Egipto. Y entonces le dice, ve para allá. Y él va a ser de pronto como un refugiado y él va a estar en Egipto. Y José dijo, sí. Y se va a ir para Egipto. El tercer sueño va a ser un ángel del Señor en un sueño a José y se le va a aparecer y le va a decir, ok, es tiempo de regresar. Ahora mismo vuelve a casa. Regresa a Israel. Y José dijo, sí. Y va a regresar a vivir de manera humilde, a ser un carpintero. Pero José dijo sí. Y el último sueño que vamos a ver es el cuarto sueño, donde el ángel le revela que al regresar a Israel debe de subir y quedarse en Nazaret. Este cuarto sueño cumple la profecía y José dijo sí. Así que vamos a ver rapidito entonces el primer sueño. El primer sueño, María está embarazada. El ángel le dice, es del Espíritu Santo, no temas recibir a María. José dice sí, él obedece y va a venir un anuncio al mundo impresionante porque este anuncio va a ser el propósito de Dios con el nacimiento de Jesús y le dice al mundo, este salvará de pecado al mundo entero y su nombre será Jesús. Ahora, Jesús quiere decir Dios salva. Y la descripción de lo que va a hacer es salvar al pueblo de pecado. ¿Y sabes una cosa? Quiero que veamos con atención qué es este nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús salvará al pueblo de sus pecados, pero la Biblia dice que el nombre de Jesús, ese nombre, no hay otro nombre sobre ese nombre en el cual podamos ser salvos. La Biblia dice en Hechos 4:12, apúntalo ahí, Hechos 4:12, dice la Biblia, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hay con este nombre? El nombre de Jesús, si bien es cierto, el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento escrito en griego nos deja ver la palabra Jesús, que es la palabra en griego Jesús.
Y la palabra en griego es transliteral, y Jesús, para ti, para mí, Jesús. Pero Jesús era hebreo, era judío, y el nombre Jesús en judío es literalmente otro, es Yehoshua. El nombre de Jesús es Yehoshua en hebreo, y lo que quiere decir literalmente es Dios es salvación. Y viene una abreviación de Yehoshua y es Yeshua, que significa salvación. Yeshua significa salvación. Ahora, es interesante porque no es la primera vez que vemos la palabra Yeshua aquí. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 49, apunta por favor, capítulo 49 de Génesis, verso 18, dice de la siguiente manera: Señor, espero tu salvación. Eso es lo que dice el verso 18 de Génesis. La palabra salvación es la palabra Yeshua. Dice, Señor, espero a Yeshua. Espero tu salvación. La raíz de la palabra Yeshua es Yasha. Y la raíz de esta palabra Yeshua, siendo Yasha, significa salva. Si vamos bien hasta ahí, nos damos cuenta que no solamente Él nos va a dar salvación, sino que Él es nuestra salvación. Esa es su naturaleza. Eso es lo que Él hace desde el principio. Eso es lo que vemos en toda la Escritura. Eso es lo que Dios nos está diciendo que va a hacer. Va a salvarnos. Yeshua. Yasha es la palabra. Ahora, ponle cuidado a esto. La semana pasada hablábamos del alfabeto hebreo y vimos el nombre de David, pero esta semana quiero que nos enfoquemos en esto. La palabra Yeshua en realidad está compuesta de consonantes porque no hay vocales en el alfabeto hebreo. Pero 22 letras del alfabeto hebreo, cada letra tiene un número y cada letra tiene un significado primitivo. Cada letra significa algo. De manera que la palabra Yeshua tiene 3 consonantes y cada una de las consonantes vamos a ver su significado literal. La semana pasada veíamos el de David en número, hoy vamos a ver el de Jesús, de Yeshua, en su significado primitivo. Dice la palabra de Yeshua, tiene 3 consonantes. Ponle cuidado, la primera letra, consonante que tú ves en el nombre de Jesús, o sea de Yeshua, es Yod. La segunda es Shin y la tercera es Ayin. Cada una de estas tiene un número que tiene un significado y ese significado está con una figura. Yod, la palabra Yod parece una mano, su significado. Y esa mano lo que significa es la acción. Y ahora vengan conmigo para que no esté ya en la pantalla. Yod significa una mano y el significado de la mano es acción o acto. La palabra Shin lo que significa es como un diente, esa es la figurita, y eso es como consumir o destruir. Y la palabra Ayin es como un ojo. Y lo que quiere decir en realidad es poner los ojos en o mirar hacia. ¿Y por qué está diciendo esto? Bueno, porque todo el hebreo que conoce la Torá es la ley, la instrucción, lo que para ti y para mí es el Pentateuco en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la ley. Todo el que conoce la Torá podrá ver este significado que está puesto en Éxodo 3. Así que lo que Dios está diciendo con Yod, Shin y Ayin, estas 3 consonantes, este significado de lo que estoy diciendo es literalmente es esto, es para ser salvo, tiene que comenzar con una acción. Es decir, tiene que comenzar con un acto. Ojo con esto, debe de haber un rescate, ojo, seguido de una destrucción de aquello que me tenía cautivo. Es decir, concluye cuando eres rescatado y aquello que te tenía oprimido o cautivo se ha destruido, tus ojos van a estar puestos en aquel que te libertó. Y esto lo vemos en la Escritura. Éxodo 3, apunta a Éxodo 3, verso 17, y luego vemos verso 20 y 21. Éxodo 3 dice así, no lo tienes en la pantalla, quiero nada más que lo escuches. El verso 17 de Éxodo 3 dice, he dicho,
Dios hablando, es encontrándose con Moisés en Éxodo 3, apenas se presentó como el gran yo soy y le está dando las indicaciones de que Moisés era el libertador y le dice lo que tiene que hacer. Dios va a liberar a su pueblo y dice, he dicho así, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Dios está diciendo, voy a sacarte. Eso es una acción. Y te voy a sacar con mano dura. Y el acto que voy a hacer va a liberarte de la opresión y del cautiverio para meterte a un lugar que abunda leche y miel. Pero dice así, entre que te saca Dios del cautiverio o de lo que te oprime o de lo que estás tu esclavo y el lugar de plenitud, allí lo que va a suceder es una destrucción a aquello que te tenía preso o cautivo. De manera que cuando yo te meta en este lugar prometido, tú pondrás tus ojos en mí. Yo seré tu Dios y tú serás entonces mi pueblo. Y eso es lo que está diciendo. Lo que dice la Escritura es exactamente eso. Cristo Jesús, Yeshua, Yasha, Dios salva. Esto es con una obra de un acto de poder, nos libera del pecado en el que nos tiene esclavizado, para destruir aquello que nos está esclavizando y literalmente tú y yo siendo liberados pongamos los ojos en aquel que nos liberó. Y ese es Jesús. Y dice el verso 22 de Mateo 1, ¿por qué está sucediendo esto? Entonces Mateo nos dice, el nombre de Jesús es como le vas a poner y ya vimos lo que es, viste el poder de lo que hace. Y dice entonces Mateo, todo esto es para que se cumpla lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Qué es esto, Mateo? Que se cumpla cuál profecía, y nos las va a decir en el verso 23. Y lo que está diciendo es como si Mateo en este momento pudiera decirnos, solo te estoy diciendo esto porque se va a cumplir. Quiero decírtelo antes de que se cumpla para que no tengas excusa. Y como estas cosas citadas del Antiguo Testamento, Mateo nos va a dejar de ver más de 100 cosas que se van a cumplir, citas bíblicas que se van a ir cumpliendo. Y aquí nos dice entonces en el verso 23 qué es lo que va a suceder. La señal, dice el verso 23 de Mateo 1, es que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo está citando Isaías 7:14. Pon ahí al lado junto a Mateo 1:23, Isaías 7:14, porque lo cita y nos da como señal algo que va a hacer Dios. Y dice, la joven, la virgen, dará a luz un niño. Y este niño es Dios mismo viniendo en carne para habitar entre nosotros. Su nombre va a ser salvación para ti y para mí. Es decir, Él lo que va a hacer es que nos va a liberar de pecado. Y entonces te das cuenta, si la señal es la Virgen, la virginidad de María tiene mucho poder y muy importante en la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando vemos qué es lo que está sucediendo, te vas a dar cuenta que el DNA de este niño Jesús, en realidad cuando Él nazca va a ser todo hombre, pero todo Dios también. Es el Hijo de Dios, dice el Hijo del Altísimo. Ahora, tú lo puedes ver así y no entiendo. Y no nos preocupemos en tratar de entender esta doctrina, pero Jesucristo es todo hombre y es todo Dios. Y lo que podemos nosotros ver en realidad es que con los ojos de la fe es que vamos a entender esto. Como lo vamos a ver es simplemente considerando qué es lo que sucede. Imagínate, Jesús nace como un bebé, pero sostiene el universo. Tenía 30 años, pero existe eternamente. Y Él estaba cansado, pero era omnipotente. Murió, pero venció la muerte. O sea, ha vuelto al cielo, pero está con nosotros. Porque es Jesús hombre y Jesús Dios. Literalmente los atributos de Jesús, los vemos en la Biblia, literalmente son los atributos de Dios y los atributos de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y Jesucristo es eterno y Jesucristo es todopoderoso y Jesucristo literalmente es omnisciente. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. La Biblia lo dice y nos lo va a dejar ver a lo largo de este libro de Mateo. Pero todo esto es milagroso. La salvación, mis hermanos, en realidad es una obra de un Dios sobrenatural, no de un hombre natural. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos y no hay nada que podamos hacer para liberarnos nosotros de nuestros pecados. Es una obra donde el niño que nace es el centro de todo.
Y entonces Mateo, pero ahora el verso 24 dice, así que cuando José se despierta del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo como él le mandó? Toma a tu mujer y hazla tu mujer. Y él dijo sí. Y luego en este carácter justo y actitud de obediencia viene la parte del censo, por lo cual tienen que irse hacia Belén, y es la parte que vamos a dejar para la próxima semana. Pero vamos a ver entonces, por favor, vea al capítulo 2, con esto terminamos el 1, y vea al verso 13. Así que desde el verso 13 vamos a ver el otro sueño. En el verso 13, José dice sí, toma a María por mujer, van a Belén, sucede lo que vamos a ver la próxima semana, la actitud y el carácter de este paranoico Herodes, que en realidad con un muy mal consejo del mal quiere destruir a todos los niños menores de 2 años. Vamos a ver el otro sábado por qué y qué es lo que sucede. Pero el sueño ahora, después del primer sueño, cásate con María, pero en este segundo sueño es, ahora huye a Egipto. Y dice el verso 13 al 15, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se aparece a Josué en sueños y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Y levantándose José, toma al niño, lo toma de noche, toma a la madre, agarra las cosas, se monta en el burro, jalan las cosas y se traslada hacia Egipto. Y ahí mismo, dice, estuvo entonces allí hasta la muerte de Herodes. Y esto fue, dice la Biblia, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué profeta está hablando? Apunta por favor en Mateo 2, pero en el verso 15, Oseas 11:1. Mateo está hablando de lo que el profeta Oseas dijo, de Egipto sacaré y traeré a mi hijo. Y si tú recuerdas, Egipto en un tiempo de hambre, el pueblo de Israel en un tiempo de hambre va a buscar comida a Egipto, y es el tiempo de José, el que está de primer lugar en Egipto después del faraón, y él recibe su pueblo y él recibe sus hermanos, se multiplica el pueblo, son esclavos, Dios los va a sacar, y se enfrenta con el faraón Moisés y le dice de parte de Dios, deja ir a mi hijo para que venga al desierto y me adore. De Egipto, dice Oseas, de Egipto saqué a mi hijo. Y Mateo está contando con eso. Cumple la escritura porque de Egipto está saliendo el Hijo de Dios para venir ahora aquí a Israel. Así que el primer sueño entonces y profecía es, ¿sí? La Virgen concebirá. Después estamos viendo que de Egipto llama a su hijo. Y ahora es interesante, mira el verso 16. Herodes, hay un gap, yo sé, hay un espacio que lo vamos a cubrir la próxima semana, pero Herodes se siente burlado por estos sabios de Oriente. Se enfurece en gran manera y manda matar a todos los niños que había en Belén y a todos los niños que estaban en sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo había averiguado los sabios. Entonces se cumple lo que fue dicho por medio del profeta, ¿quién? Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. ¿Qué quiere decir esto? Mateo otra vez está trayendo del Antiguo Testamento la escritura, pero ahora en Jeremías. Apunta por favor ahí al lado de tu verso 18, Jeremías 31:15. Y cuando ves la escritura en Jeremías 31:15, el capítulo 31, 32 y 33 de Jeremías son capítulos de esperanza. Antes del capítulo 29 de Jeremías, Dios ha usado a Jeremías como profeta por 40 años avisando, tu pueblo de Dios, tú no has querido cambiar. 40 años y ninguno se rindió, no cambió, no dejaron la idolatría, no quisieron. Ellos hicieron lo que bien les parecía delante de sus ojos, ellos hicieron lo que se les pegó la gana, ellos no tomaron en cuenta a Dios y creyeron que eran dueños de su propio reino y de su propia vida. Y Dios les habló por el profeta Jeremías y les dijo, eso no es así. Si tú no te entregas, si tú no te rindes, si tú no vuelves de tu mal camino, a mí tú irás desterrado en cautiverio. Y tú sabes esa historia porque la vimos cuando estudiamos a Esther. Efectivamente, Dios les avisa por medio de Jeremías y van 70 años cautivos a Babilonia. Pero Dios en el capítulo 29 de Jeremías les da esperanza. Ustedes van a volver.
Y aquí en el capítulo 31, en el verso 15, después de que viene hablando de esta esperanza y de lo que está pasando, primero dice exactamente esto. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos y dice, y no quiso ser consolada porque ya no existen. ¿Pero qué es esto? Bueno, lo que está diciendo Mateo es, esto que va a suceder en el tiempo de Jesús, está craneando Herodes un infanticidio y va a matar a todos los niños menores de 2 años, muévanse de aquí. Y esto se lo dice el ángel para proteger a Jesús y se lo lleva a Egipto. Ahora, ¿cómo conecto esto con lo que dice Jeremías? Bueno, la realidad es que Jeremías estaba hablando un mensaje de condenación. Y Jeremías este mensaje y esta profecía que dijo, la dijo con lágrimas. Le dicen el profeta llorón, escribe un libro que se llama Lamentaciones. Jeremías llora delante del pueblo y le dice, entrégate, ríndete, arrepiéntete. Pero en el Nuevo Testamento vemos a uno más grande que Jeremías y es Jesús. Y Jesús, viendo a Jerusalén desde el monte con lágrimas en los ojos, le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise como la mamá gallina? Quería resguardar y cuidar a sus pollitos, pero tú no quisiste. Jerusalén, que los profetas, ustedes apedrean a los profetas, que ustedes no han querido obedecer, y Jesús llora. Entonces lo que conecta con esto es Ramá y Raquel. ¿Qué tiene que ver esto que dice las lágrimas? El lugar de Ramá, las lágrimas. ¿Qué es esto, pastor? Ponle cuidado a esto. Ramá era una ciudad. Y cuando habla aquí que dice se oyó una voz en Ramá, literalmente llanto se oye clamor y llanto en Ramá. Ramá es, de acuerdo al libro de Reyes, Ramá es una ciudad grande que está entre Israel y Judá. Israel es el reino del norte y Judá es el reino del sur. Intersectado ahí está, tocando los dos reinos, Ramá. Ramá tiene como símbolo la deportación. ¿Por qué? Porque el imperio de Asiria toma al pueblo de Israel desobediente e idólatra y se los lleva en cautiverio. Y el imperio babilónico más adelante tomará el pueblo de Judá y se los llevará por su idolatría y su rebeldía y los llevará a cautiverio. De manera que cuando llevan en cautiverio separan a los niños de los papás. Se llevan lo que se puede. Así hayan arrancado a un niño de su madre, se lo llevan. Y hay llanto y hay clamor en el tiempo de la deportación por las mamás que han perdido a sus hijos cuando viene el cautiverio. Así que Ramá es un símbolo de deportación, pero hay llanto. Y menciona aquí a Raquel, porque dice llanto en Ramá, pero Raquel llora a sus hijos. ¿Y quién es Raquel? Raquel es la esposa de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Jacob tiene una esposa, Raquel. Tienen 12 hijos. José, que es su hijo, va para Egipto y José tiene ahí 2 hijos, Efraín y Manasés. Efraín ocupa lo que fue la tierra de Israel. Pero Raquel tiene su último hijo que fue Benjamín. Benjamín ocupa la tierra de Judá. Así que estos 2 hijos de Raquel literalmente van a ser llevados cautivos, separados de todo aquello que Dios había prometido, y allá hay lágrimas de Raquel. Lo que en verdad te puedes imaginar entonces es que el símbolo de Raquel es el llanto por las madres que les han quitado y arrancado a sus hijos en el lugar de la deportación, que es Ramá. ¿Y cómo conecta lo que está diciendo Mateo? Dice aquí, Herodes está haciendo lo mismo. Está arrancándole a las madres sus hijos. Puedes ver el ejército que mandaba Herodes para sacar a los niños de menos de 2 años y clavarles una espada en el pecho. Arrancado los niños de estas madres que están llorando, y Mateo conecta eso y dice sí, hay llanto por esta separación, y cita esto que ya estuvo antes, pero dice esto con mucha claridad Jeremías. Había llanto, pero en el verso 16 de Jeremías 31 dice, pero ya no llores, seca tus ojos, Jeremías 31, 16, porque hay esperanza, vas a volver a la tierra, Dios va a trabajar ahora contigo. Y entonces es lo que ahora Mateo dice. Estás allá, ya hay lágrimas por lo que ha pasado, pero ten esperanza. Dios sigue en su plan. Dios está en el trono y trabajará contigo. Y viene entonces, claro, el otro sueño. Porque lo que le va a decir a esta
Raquel asociada con las lágrimas y Ramá asociado con la deportación. Viene muy claro Mateo y dice, sí, el rey nace en Belén, como dijo Miqueas, va para Egipto, como dice Oseas, viene a Ramá, como dice Jeremías, y va a ir ahora hacia Nazaret, como dice Isaías. Y es interesante, porque ahora mira conmigo el verso 19 del capítulo 2. Cuando muere Herodes, un ángel del Señor se le aparece en los sueños a José en Egipto, y le dice, levántate, ahora toma al niño y a su madre y ahora vete a la tierra de Israel. Porque el que atentaba contra la muerte, o sea, contra la vida del niño, ya ha muerto. Y levantándose, José fue obediente, toma al niño, toma a la madre y viene a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judá, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se fue a la región de Galilea. Claro, este linaje de Herodes es puro sanguinario. Este linaje de Herodes es gente despiadada, es gente de verdad paranoica. Entonces, José no quiere llegar donde está gobernando Arquelao, otro cuate que va a ser terrible, y después vendrá Antipas, que es el que manda matar a Juan el Bautista. Pero mientras José y María dicen, ¿sabes qué? No nos quedemos ahí en Judea, vámonos para Galilea. Y entonces dice el verso 23, cuando llega a la ciudad de Nazaret, porque de Galilea decide ir a Nazaret, dice, para que se cumpla lo que fue dicho, dice el verso 23 de Mateo 2, lo que fue dicho por medio de los profetas. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Él será llamado Nazareno. El cuarto sueño es vivir en Nazaret. El tercer sueño fue, saldrás de Egipto, llegarás a Israel. Y este sueño dice, vivirás en Nazaret. Ahora, fíjate qué interesante, porque es que no existe en el Antiguo Testamento la palabra nazareno. Porque dice, como dijo el profeta, él será llamado Nazareno. Y no es que exista un profeta que diga, él será llamado Nazareno. Entonces, ¿qué es esto, pastor? Esto va a ser interesante porque a Jesús le están llamando el Nazareno. ¿Y sabes qué es lo que sucede aquí? Nazareno en hebreo es Nazaret. Nazaret con Z. Y la palabra Nazaret es una palabra muy importante para ti y para mí en este contexto. Porque la palabra Nazaret tiene una característica muy importante, y es que tiene una raíz hebrea que es netzer. La palabra Nazaret, su raíz hebrea es netzer. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, Nazaret es una pequeña aldea en Galilea. Y lo que sucede es que en el tiempo del imperio griego, en manos de Antíoco, él es sanguinario y está persiguiendo al pueblo judío. Y unos se dispersan para Belén y otros se dispersan para Nazaret. Ahora, pasan los años y de ahí crece la familia en Nazaret, de donde llegan Miriam y José, que son María y José. María y José crecen ahí en Nazaret, ahí crecen. Y esta palabra Nazaret, que es la palabra netzer, sí tiene un significado profético. ¿Y dónde está esta palabra netzer? La palabra netzer, ponle cuidado y apunta ahí, netzer quiere decir brote o retoño. O sea, imagínate un árbol de olivo que le brota otra planta. Ok, pero esta palabra netzer tiene todavía otra raíz y es la palabra tzemach, T-Z-M-A-J, tzemach. Esta quiere decir raíz. La palabra tzemach quiere decir raíz, y lo que está diciendo es, un árbol de olivo, por ponerte un ejemplo, tiene su raíz, pero esta raíz puede ir para acá y de esta raíz va a haber un brote y generará otro árbol de la misma raíz del tronco de este. Y esta raíz que crece se llama netzer o vástago o retoño. Y entonces, ¿dónde yo veo eso en la escritura? Acompáñame y apunta Isaías 11. En el verso 1 y 2 de Isaías 11 nos deja ver esta profecía cumplida en netzer.
Dice, por favor, y les voy a poner en tu pantalla también, Isaías 11, pero en el verso 1 dice, entonces un retoño, ¿te acuerdas? Es un semaj, brotará del tronco de Isaí. ¿Qué es esto del tronco de Isaí? Bueno, Isaí, ¿quién es? Isaí es el papá de David, ¿ok? Entonces está diciendo, si Isaí es el tronco y va a venir una raíz de Isaí, o sea, de la generación y linaje de David, dice entonces este verso 1 de Isaías, va a venir un netzer y dará fruto de su raíz. Lo que está diciendo es, del linaje del padre de David vendrá una descendencia y ella tendrá fruto. O sea, un netzer. De manera que el netzer, que en este caso este brote, este retoño que es el nazareno Jesús, el cual nos deja saber hoy Mateo, hace lo que el verso 2 dice. El fruto de esta raíz, de este netzer, de este Jesús, es el verso 2. Mira conmigo el verso 2. ¿Reposará sobre quién? Sobre el netzer, el espíritu del Señor. Y el espíritu será espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Este es el netzer, Jesús, la raíz de Isaí. Apunta por favor ahí Apocalipsis 22, 16. No está en tu pantalla. En Apocalipsis 22, ya hacia el final de Apocalipsis, en el verso 26, Jesús dice, esto es lo que dice Apocalipsis 22, 16, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Mira lo que dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Puedes ver eso? Yo soy el netzer, el descendiente de David. Así que el contexto de este netzer es lo que Mateo está diciendo. Cumple otra vez la profecía. Fue anunciado que él sería el netzer con fruto de salvación. Jesús era llamado el Nazareno. Entonces, mis hermanos, los primeros 2 capítulos de Mateo presentan y dan mucha solidez, estructura y base para lo que será a partir de enero del capítulo 13 en adelante el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que vienen ya las historias del ministerio, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero necesitábamos saber toda esta base. Nos queda todavía el otro sábado. Y esta base profética que nos deja ver que Cristo Jesús cumple, nos da certeza que Él es lo que Mateo dice ser. Él es el rey de los judíos, el rey del mundo. Así que este Cristo esperado, este rey que cumple la profecía, es increíble. Acabamos de ver en este pedacito de Mateo 1 y 2 4 profecías cumplidas y 4 sueños narrados y hechos porque José dijo sí. Dios hace su voluntad porque Él respondió en obediencia. Dios quiere hacer su voluntad cuando tú respondes en obediencia. Dios tiene un plan para ti, pero quiere que tú digas sí. Así que lo impresionante de esto, ponle cuidado por favor, es que hay 4 ubicaciones geográficas. Y está Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Y Cristo Jesús las cumple. Es imposible para cualquier hombre, desde el punto de vista humano, los lentes humanos, ver que el nacimiento, sí, ok, una persona, ok, nace y nace geográficamente en un lugar, pero que cumpla de baby estas 4 áreas geográficas, que diga Belén, Egipto, Ramá y Nazaret, cosas que dijeron 4 profetas, Miqueas, Oseas, Jeremías e Isaías, y Cristo lo cumple. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Porque para el hombre esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, esto es como Mateo si estuviera diciendo, hey, el que pueda cumplir estas 4, ese será el rey coronado. Así es que nos deja ver esto, Mateo. 4 profecías cumplidas solamente en los apenas pocos años de Cristo. Hay decenas y decenas y decenas de profecías que Cristo Jesús va a cumplir. Miqueas dijo: el rey vendrá de Belén, y el rey vino de Belén. Lo veremos el otro sábado. Oseas dijo: el rey va a venir de Egipto, y de Egipto vino. Jeremías dijo: habrá en Ramá y en Raquel llanto y deportación, división y separación, y la hubo. Y luego el último, Isaías, será el nazareno, y el netzer fue.
Así que cumple perfectamente al pie esta profecía. Y dice Mateo, Él es el rey por genealogía, lo vimos la semana pasada. Él es el rey por nacimiento, Él es el rey por adoración, Él es el rey por cumplimiento. Él es el rey Jesús que vino al mundo para liberarnos a ti y a mí de pecado. Y déjame ir al cierre. Si yo veo esto, que Jesús vino aquí para salvarnos de pecado, y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, quien es el Netzer, el Nazareno, para ser despreciado, pero cargar toda la ira de Dios en su cuerpo, para que no descargara la ira de Dios en el nuestro. Y dice, si tú crees en eso, que Él fue sustituto en tu lugar, serás salvo. Él vino a salvarte de tus pecados. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos es que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Netzer, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Si entendemos esa verdad, mis hermanos, si lo entiendes así, ¿cómo es posible que no nos hemos rendido a Él? Entendiendo esto que Jesús es, ¿cómo no he podido rendirme a Él y decirle, Señor, sé el Rey, Señor de mi vida? Sé el que gobierna mis días y la autoridad de mis decisiones. Sé tú. Así que pidámosle ahora mismo a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder ver estas profecías y para que estemos bien claros en estas cosas que Dios nos esté diciendo. Entreguémonos a Dios, rindámonos a Él, vengamos a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en lo que Él ha dicho, para que Él se lleve la gloria y sea aquel que reine en nuestra vida. Y esta palabra, literalmente milagrosa, la confirma, y con esto cierro, Juan, capítulo 1, verso 14. Juan dice lo siguiente, Juan dice que Dios vino en carne a morir por nosotros pecadores. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitó es la misma palabra esqueno, que quiere decir tabernáculo. O sea, Jesús dice, Juan dice, Jesús se hizo carne, es decir, el Espíritu de Dios habitó en nuestro cuerpo de carne para que los demás vean su gloria. Jesús mismo vino encarnado en el bebé para poder rendirse y que no fuera la descarga a nosotros. Él vino y le vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Cristo es Dios, Él escogió venir de su propia voluntad, puso su vida y la volverá a tomar solo por amor para salvarnos. Y Mateo adelante dice en el verso 21 del capítulo 7, y con esto oramos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas? Reino, gobierno, autoridad. No todo el que me dice Señor, Señor, es gobernado por mí. Soy su autoridad. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias por este tiempo y nos rendimos ante ti. Y Señor, pues queremos que nos perdones de nuestros pecados. Queremos, Señor, que nos limpies y que nos guardes del mal. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Señor, aquí en la actitud del corazón, cada uno desde su lugar, yo oro para que se pongan a cuentas contigo. Que rindan su corazón, Señor, de pecado, y que ahora mismo tomen estos segundos para arrepentirse y entregar eso a ti, para que tú seas fiel y justo en limpiarles, Señor, para que reconozcan que tú eres aquel que ha cumplido la profecía al pie de la letra para venir a perdonar nuestros pecados, para que tú seas glorificado con una nueva vida de Cristo en adelante. Padre, gracias por cada uno de los que esté aquí entregando eso. Cada uno sabe qué es lo que ha hecho que no fue agradable a ti, pero pido en el nombre de Jesús que puedan reconocer que son pecadores y decir, Señor, discúlpame, perdóname, restáurame, límpiame. Me arrepiento de mis pecados y de haber llevado yo mi propia vida como si yo fuera el propio Rey. Pero hoy me entrego a ti y te pido que tú seas el Salvador de mi vida, mi Rey, mi autoridad, mi gobierno y mi dirección. Señor, hazme tuyo.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Dios les guarde. Nos vemos el próximo sábado. Pongámonos de pie para cerrar como debemos y sabemos hacer, lo que es adorando a nuestro Señor, porque ¿para quién es toda la gloria? Para el Señor. Así que pidámosle al Señor que escuche nuestro clamor, nuestros cantos. Nos vemos el próximo sábado y vayan en paz. Cantémosle juntos al Señor. Dios les guarde. Hemos visto la estrella en el oriente, vengan todos juntos para cantar. Hemos visto la estrella en el oriente, vengan todos juntos para cantar. Ha nacido el niño, Jesús el niño rey, el Mesías prometido, el Salvador de toda la tierra. Ha nacido el niñito, Jesús el niño rey, el Mesías prometido, el Salvador de toda la tierra. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hemos visto la estrella en el oriente, vengan todos juntos para cantar. Hemos visto la estrella en el oriente, vengan todos juntos para cantar. Ha nacido el niñito, Jesús el niño rey, el Mesías prometido, el Salvador de toda la tierra. Ha nacido el niñito, Jesús el niño rey, el Mesías prometido, el Salvador de toda la tierra. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Amén. Dios les bendiga y buenas noches. Y feliz Navidad. Nos vemos la próxima. Queridos hermanos, si necesitan oración, les pido que pasen al frente. Ahí va a haber unos líderes para orar por ustedes. Dios les bendiga.
get together with them more, man. So we can get some nice together.